Ministerio Adventista Sehar Hazul presenta. Nuestros amigos y amigas, seguidores del Ministerio Sehar Hazul Adventista, que han estado pendientes de esta serie de videos que hemos estado compartiendo sobre el ascenso del último anticristo y el resurgimiento y el alcance del espiritismo moderno. En este tiempo vamos a ver los grandes avances que ha tenido el enemigo con las tinieblas, tratando de entrampar a los profesos seguidores de Cristo, aquellos que basan sus conocimientos en la palabra de Dios. Es interesante que sigamos hasta el final. No te detengas, continuemos avanzando en este conocimiento. Alcance del espiritismo hoy. ¿Cómo se infiltraron las prácticas del ocultismo en el mundo protestante? El misticismo medieval ha logrado sobrevivir dentro de pequeñas bolsas de la religión católica durante siglos, pero ha pasado desapercibido en gran medida por los profesos cristianos protestantes. Es cierto que algunos grupos de cuáqueros siempre han mantenido algunos aspectos del misticismo dentro de los límites de la conciencia evangélica, y los elementos de las prácticas místicas han prosperado en los círculos carismáticos, llevándolos justo hacia las filas del fundamentalismo. Pero el misticismo clásico fue prácticamente desconocido en los círculos evangélicos hasta 1978, cuando el ministro cuáquero Richard Foster publicó su libro Celebración de la Disciplina, el camino hacia el crecimiento espiritual. Este libro fue elogiado en la página Christian Today, donde se le dice que es uno de los 10 mejores libros del siglo XX, y los seguidores de esta página lo votaron como el tercer libro más influyente después de la Biblia. Celebración de la Disciplina ha volado las puertas del entendimiento evangélico de la espiritualidad. Lo que Foster ha hecho en esencia es reintroducir a la iglesia a los llamados maestros de la vida interior, como le gusta a él llamar a los místicos medievales. Parece que la receta de Foster de la vida cristiana se empezó a cocinar a fuego lento durante más de 2 décadas, pero últimamente se ha estado quemando, porque nuevas fuerzas, nuevos actores han popularizado las ideas de Foster para un nuevo grupo de cristianos, y parece que se consolida con rapidez. Esto se debe a los esfuerzos de organizaciones tales como Your Specials, numerosos colegios bíblicos que están apoyando estas ideas y se consolidan de una manera rápida y eficaz. Universidades, pero también cantidades de folletos, de revistas y de libros están apoyando estas ideas que Foster ha escrito en su libro famoso. Muchos de ellos están llegando en diferentes idiomas a diferentes partes del mundo.
pero no nos quedamos ahí nada más. Oradores famosos han estado también ayudando y prestando su influencia para que estos movimientos continúen avanzando. Entonces nuestros jóvenes ministros, nuestra juventud está cayendo en las garras de un movimiento de las tinieblas, y muchos de estos, después de haber crecido en iglesias que creían en la Biblia, están adoptando la meditación, la oración centrante y las disciplinas espirituales, encadenando las sagradas escrituras, dándole las espaldas sin saber que en ellas se encuentra la verdad, la salvación. Antes de mirar a los discípulos de Foster, deberíamos tener una buena visión general sobre las principales enseñanzas de él. Por eso vamos a detallar un poco lo que escribió en su libro más importante, Celebración de la Disciplina. En este libro, Foster trata y promueve disciplinas antiguas que él cree son necesarias para desarrollar vidas espirituales prósperas. En su primer capítulo, él escribe: las disciplinas son clásicas porque son céntricas al cristianismo experimental. Todos los maestros de la devoción, de una manera u otra, han afirmado la necesidad de las disciplinas. En general, el libro Celebración de la Disciplina por sí solo es una enciclopedia virtual de error teológico. Estas fallas incluyen puntos de vista sobre la dirección subjetiva de Dios, sobre la aprobación de los maestros de la nueva era como Tomás Merton y otros, el uso oculto de la imaginación. También encontramos que hay una mala interpretación de la voluntad de Dios en la oración. Se habla también de un teísmo abierto. Encontramos la aprobación y la promoción de visiones, revelaciones y dones carismáticos. Encontramos también ahí escrito la aprobación del rosario y el uso de la rueda de las oraciones. Encontramos muchas cosas como la confesión y la penitencia. También se promueven prácticas católicas como los directores espirituales, confesión, penitencia y la afirmación de prácticas carismáticas aberrantes. Uno de los maestros a los que se refiere en la declaración anterior, Foster, es el fundador de la Orden de los Jesuitas, Ignacio de Loyola, quien en 1522 empezó a crear una serie de ejercicios de ayuda espiritual para lograr que el individuo alcanzase la iluminación espiritual a través de esas prácticas contemplativas, tales como la meditación, la visualización y los trances. Los ejercicios fueron diseñados inicialmente para cualquier participante, retiro de 30 días, bajo un mentor espiritual. Todos los jesuitas deben aprender estos ejercicios como parte de su entrenamiento. En muchas formas, las disciplinas de Foster son muy parecidas, si no iguales, a los ejercicios espirituales de Loyola. Ambos enseñan la meditación, la oración contemplativa, el silencio, la soledad y la necesidad de un director para ofrecer dirección espiritual. El movimiento de la formación espiritual encierra todo eso. Foster escribe de ese movimiento de formación espiritual así: a estas alturas de la formación espiritual ha pasado suficiente tiempo para permitirnos evaluar desde dónde hemos venido y lo que todavía falta por hacer. Cuando comencé a escribir sobre esto, a fines de los 70 y comienzos de los 80, el término formación espiritual era casi desconocido, excepto algunas referencias muy especializadas tratándose de las órdenes católicas. Y también mencionó: hoy en día es raro hallar a alguien que no la haya oído mencionar. En los seminarios, los cursos sobre la formación espiritual se multiplican como conejitos. Muchísimas personas desean certificarse como directores espirituales para suplir el clamor de muchos miles que buscan dirección espiritual. El 19 de marzo del año 2012 apareció en esta página que profesa ser cristiana un artículo titulado Celebración de la Disciplina por Richard Foster, escrito por Gary Gillett, en el cual dedican toda una página a hablar de los peligros que representa el libro de Foster. Vamos a leer algunos párrafos que nos muestran lo que realmente enseña este libro tan popular. Ellos mencionan lo siguiente: él está muy inmerso en la mística católica.
basándose en docena de ellos por su teología. Más que eso, Eugene Peterson nos informa de que Foster ha encontrado las disciplinas espirituales que el mundo moderno ha almacenado y olvidado. Los puntos de vista de Foster también se forman por místicos cuáqueros e incluso del pensamiento secular, y del más sorpresivamente Carl Jung, autoconfesado psicólogo de posesión demoníaca. En otra parte, ellos siguen comentando. Sin lugar a dudas, estas fuentes extrabíblicas están detrás de fomentar la comprensión de la vida cristiana. Esto no quiere decir que no se refiera a la escritura y en ocasiones las interprete correctamente. Sin embargo, es asombroso ver con qué frecuencia se mutila la palabra de Dios. Aquí tenemos algunos ejemplos de las páginas del libro Celebración de la Disciplina que están completamente omitiendo verdades bíblicas. Como resultado de sus caminos no bíblicos y el desprecio por el significado de la Sagrada Escritura, Foster se ha convertido en una persona que induce a los demás a imitar su ejemplo, un hombre con gran capacidad de persuasión que lleva a grandes multitudes a que se alejen del cristianismo realmente bíblico. Desde el punto de vista de más de 30 años desde la publicación por primera vez del libro Celebración de la Disciplina, vemos hasta qué punto ha extraviado Foster a sus seguidores. Él introduce al lector incauto literalmente con docenas de místicos, algunos de ellos procedentes de la tradición cristiana y otros no. Muchos de estos, nos asegura él, han viajado a las profundidades de la experiencia espiritual que nosotros los modernos no podemos ni siquiera imaginar. Él quiere que sepamos que estas personas conocían los secretos para un encuentro con Dios. Si solo queremos seguir su patrón, también nosotros podemos disfrutar de lo que ellos disfrutaron. Pero, ¿quiénes son estos místicos? Permítanme darles un esbozo de 3 de los favoritos de Foster. El primero de ellos es Meister Eckhart. Nace en el año 1260 aproximadamente en Hochheim, cerca de Gotha en Turingia, y hacia el año 1275 entra en el noviciado de los dominicos de Erfurt. Hacia 1280 se encontraba estudiando en el Estudio Dominico de Colonia, siguiendo las huellas de Alberto Magno, quien fundó dicho estudio en 1248. Durante 6 años estudió y comentó los escritos de Dionisio Areópago. Pasa los últimos años de su vida en la misma ciudad de Colonia y muere en el año 1328. Él es uno de los grandes místicos católicos, como Teresa de Ávila, Juan de la Cruz y Julián de Norwich. Hacia el final de su vida, Eckhart fue acusado y fue declarado culpable después de su muerte de la herejía de sus afirmaciones místicas de que la Iglesia Católica determinó haberse diluido dentro del panteísmo. Eckhart cree que en cada alma hay algo de la naturaleza misma de Dios. Eckhart hizo declaraciones como estas. De ahora en adelante no hablaré del alma porque ella ha perdido su nombre allá en la unidad de la esencia divina. Allí no es llamada más alma, ella se le llama el ser infinito, y ella se sumerge en el fondo y de la naturaleza divina y se convierte uno con Dios, para que ella misma diga que es Dios. Y también comentó: la scintilla animae, la chispa del alma, es creada por la luz divina y viene de lo alto. Es un signo de la naturaleza divina y debe combatir lo que no es divino en ella. Dios está en el fondo del alma con toda su divinidad, por lo cual está más cerca de él que ella misma. El alma es el castillo de Dios, la esencia del alma es una naturaleza creada. Esta divinización del alma no puede ser nominada por ninguna palabra, es potencia absoluta de Dios y recipiente de la gracia divina. Estas afirmaciones no solo molestaron a la Iglesia medieval, sino que algunos, más de los modernos investigadores, han encontrado en la filosofía de Eckhart esta mezcla con todos los principales puntos de los místicos hindúes.
Sin embargo, Eckhart se considera uno de los más importantes místicos cristianos de la Edad Media, y tanto el misticismo antiguo como el moderno reflejan sus opiniones. La essentia animae, la chispa del alma, corresponde casi directamente con las enseñanzas del misticismo oriental, con la diferencia de que la chispa divina en el misticismo cristiano se define como el Dios que reside en cada ser humano. Otro de los maestros que él menciona es Thomas Merton. Foster cita y alude a Merton al menos en 9 ocasiones diferentes en el libro Celebración de la Disciplina. Sin embargo, Merton no era un cristiano en la medida de lo que podemos decir. Fue un católico del siglo XX que se había sumergido tanto en el budismo que él afirmaba que no veía ninguna contradicción entre el budismo y el cristianismo y pretendió convertirse en un buen budista como pudo. Pero a pesar de sus puntos de vista doctrinales y tendencias de la nueva era, Foster considera a la oración contemplativa de Merton como es un libro que debe tenerse. Y de Merton dijo: Él ha hecho quizás más que ninguna otra figura del siglo XX que la vida de oración sea ampliamente conocida y comprendida. Pero también encontramos que Merton escribió: Si tan solo el pueblo pudiera verse a sí mismo como realmente es, si solo pudiéramos vernos uno al otro de esa manera todo el tiempo, no habría más guerra, ni más odio, ni más crueldad, ni más avaricia. Supongo que el gran problema sería que cayéramos y nos adorásemos uno al otro. Encontramos también otro maestro de los que cita Foster, Ignacio de Loyola. Lo habíamos mencionado anteriormente. Loyola nace el 23 de octubre de 1491 en Roma. Muere el 31 de julio de 1556. Fue un militar y luego un religioso español, surgido como un líder religioso durante la Contrarreforma. Su devoción a la Iglesia Católica se caracterizó por la obediencia absoluta al Papa, fundador de la Compañía de Jesús o los Jesuitas, de la cual fue el primer general. La misma prosperó al punto que contaba con más de 1000 miembros en más de 100 casas, en su mayoría colegios y casas de formación, repartidas en 12 provincias al momento de su muerte. Sus ejercicios espirituales, publicados en 1548, de los cuales ya hicimos referencia hacia atrás, ejercieron una influencia proverbial en la espiritualidad posterior como herramienta de discernimiento. El metodista Gilles Lehmann Holborn consideró a Ignacio Loyola como una de las personalidades más notables e influyentes del siglo XVI. La Iglesia Católica lo canonizó en el año 1622 y Pío XI lo declaró patrono de los ejercicios espirituales en 1922. Uno de los misioneros de los jesuitas una de las misiones de los jesuitas fue luchar en las batallas de la Iglesia contra los infieles herejes en lo que ahora se denomina la Contrarreforma. Para nuestros propósitos, la contribución de Ignacio radica en la creación de sus ejercicios espirituales, los cuales proveen especificaciones para el autoexamen espiritual y el condicionamiento mental y espiritual de los jesuitas. Las disciplinas de Foster se basan en gran medida a las de Ignacio de Loyola. Son muy parecidas y en él ha encontrado la base de la mayoría de sus enseñanzas escritas en el libro Celebración de la Disciplina. Con relación a las muchas enseñanzas o mentores de Richard Foster que tiene, son bien inquietantes los dos ejes principales de su sistema de formación espiritual. La primera es su uso de lo que él les llama disciplinas espirituales. La segunda está estrechamente relacionada con lo que él llama la oración contemplativa, que se ha convertido rápidamente en una práctica muy común del sistema de adoración del cristianismo profeso, especialmente entre los jóvenes. Las disciplinas espirituales como medios de gracia que él llama, transmiten la forma que él tiene de ver la vida cristiana, cómo encontrarse con Dios. Pero él ha comunicado y ha compartido la experiencia que él vivió al inicio de este montón de mentiras. Y en el libro Celebración de la Disciplina
comparte lo siguiente. Él dice que habiendo llegado a la conclusión de que debe haber más recursos espirituales de lo que yo estaba experimentando, él oró: Señor, ¿hay algo que quieras poner en mi vida? Quiero ser conquistado y gobernado por ti. Si hay algo que me bloquea el flujo de tu poder, revélalo en mí. Dios parecía responder a esta oración a través de una creciente impresión de que algo en su pasado era un impedimento para fluir de la vida, por lo que le apartó segmentos de tiempo en 3 días consecutivos para escuchar a Dios en el silencio absoluto. A través de la utilización de un diario, un proceso por el cual Dios se supone, según él, que revela su mente al silencioso participante. Después del 3er día, Foster entrega una lista a un amigo que se ofreció a servir como su confesor, que oró por la sanidad de todos los dolores y heridas del pasado de Foster, como presuntamente fue revelado por Dios. Fue a raíz de la experiencia de un diario, una experiencia que no está en las Sagradas Escrituras, pero es común en el mundo ocultista, que a él, a Foster, le pareció que fue puesto en libertad para explorar lo que para mí eran nuevas y regiones inexploradas del espíritu. A raíz de este caso, empecé a moverme en las diversas disciplinas descritas en este libro que nunca había experimentado antes. Es bien inquietante y preocupante el hecho de que el opus magnum de Foster se deriva de un cuestionamiento o un cuestionable encuentro divino de dudosa naturaleza. Pero es importante también darnos cuenta de que el sistema de Foster para la formación espiritual no es extraído de las Escrituras, sino de experiencias subjetivas que involucran participaciones de metodologías antibíblicas y reforzadas en las prácticas místicas católico-romanas. Por lo menos, esto debe darnos a nosotros un momento para pensar, quedarnos en pausa. A cualquier buscador de la verdad debe interesarle saber el origen de lo que está pasando con este movimiento de formación espiritual. No se debe suponer automáticamente, como muchos parecen hacer, que Foster ha redescubierto las joyas perdidas de la espiritualidad, o como Eugene Peterson lo describe en el 25º aniversario de la edición Celebración de la Disciplina. Como un niño explora el desván de una casa antigua en un día lluvioso y descubre un baúl lleno de tesoros y llama a sus hermanos y hermanas para compartir el hallazgo, asimismo Richard Foster ha encontrado las disciplinas espirituales que el mundo moderno había almacenado y olvidado, y nos llama emocionadamente a celebrarlas, ya que son, como nos muestra, los instrumentos del gozo, el camino hacia la espiritualidad cristiana madura y la vida abundante. En la cubierta de esta edición nos asegura: es solo a través de estas prácticas que el verdadero camino hacia el crecimiento espiritual se puede encontrar. Si el crecimiento espiritual depende de las disciplinas espirituales descritas en el libro de Foster, preguntémonos, ¿no deberíamos esperar a encontrar esta verdad en las Escrituras? ¿O por qué Dios revela no a los apóstoles, sino a místicos apostas católicos romanos, y luego a Richard Foster, al estudiar los místicos y utilizar técnicas ocultistas de meditación, el verdadero camino? Pero, ¿cuáles son las disciplinas espirituales que son abundantes y esenciales para nuestro desarrollo espiritual según Foster? Él las divide en 3. La primera, la interna; segunda, externa; y la tercera, corporativa. Las 2 primeras disciplinas, internas, tratan con la oración. El ayuno, sus instrucciones son puramente extrabíblicas. El objetivo detrás del ayuno no está claro, según las Sagradas Escrituras. Son puramente suposiciones y sin autoridad. La última disciplina interna es la de estudiar. El lector nuevo, seguidor de Foster,
podría esperar que él nos dirigiera al estudio de las Sagradas Escrituras como el principal medio de crecimiento espiritual. Pero Foster tiene ideas más amplias. En realidad hay dos libros para ser estudiados: el verbal y el no verbal. Los libros verbales incluyen cualquier literatura, y uno de los métodos importantes de estudio es la repetición. Aquí él ve el uso del rosario, que es un tipo de rueda hindú, como una ayuda o herramienta eficaz. En el libro no verbal es principalmente la lectura de la naturaleza. Aquí, junto con San Francisco, él alienta a: debemos hacer amistad con las flores y los árboles y las pequeñas criaturas que se arrastran sobre la tierra. En repetidas ocasiones encontramos en Foster que él no está interesado en el estudio de las Escrituras, excepto cuando le sirva a su propósito para la meditación contemplativa. En las disciplinas externas no vamos a encontrar un buen capítulo sobre la importancia de escapar del ruido y las distracciones de nuestro mundo y concentrarnos en Dios y en su palabra. En lugar, se entra en el contemplativo mundo del catolicismo medieval, el cuaquerismo y los místicos orientales. Las citas que él usa fluyen de Merton, fluyen de Teresa de Ávila, de Juan Worman, de George Fox y San Juan de la Cruz. Términos tales que se usan como ejemplo tenemos el centro divino, la apertura divina, la noche oscura del alma. Todos esos términos dominan en su libro. Es aquí donde se les enseña a ellos a llevar un diario al escuchar el trueno del silencio de Dios. La siguiente disciplina es la sumisión. Y es en este capítulo que recibimos nuestra dosis de mayor jerga psicológica, incluyendo autorrealización, autoactualización, amarse a sí mismo y la sumisión mutua dentro del matrimonio. Para ser justos, también explora con algunos conceptos de lo que la Biblia enseña sobre la grandeza y la sumisión. La última disciplina es el servicio, y al igual que con las demás, esta es también basada mayormente en los escritos de los místicos que en las escrituras. No es más lo que se espera de Foster, ya que él coloca más importancia a las experiencias místicas por encima de la palabra de Dios. Por ejemplo, él escribe: el servicio verdadero proviene de una relación con el otro interior divino. Servimos de impulsos susurrados, estímulos divinos. La última categoría de la disciplina es la corporativa, y aquí Foster no lo hace mejor. La primera disciplina corporativa es la confesión, y no nos sorprende descubrir que Foster apoya la posición de la Iglesia Católica Romana en cuanto a la penitencia, en cuanto a la absolución. ¿Y por qué no? Pues que Dietrich Bonhoeffer nos asegura lo siguiente: Cuando voy hacia mi hermano para confesar, me dirijo hacia Dios. Y Foster quiere que sepamos que la garantía del perdón está sellada en el Espíritu cuando se habla mediante nuestro hermano o hermana en el nombre de Cristo. Dado que nada de esto está sacado en las Escrituras, ¿cómo puede Foster estar tan seguro? Bueno, no solo los místicos favoritos lo respaldan de nuevo en su punto de vista, sino también lo hace la experiencia personal. Él menciona que una vez cuando se recibe la confesión de una dama, ella me ve y vio sobrepuesto en mis ojos los ojos de otro que le transmitió su amor y aceptación, que la liberó para desahogar su corazón. Aunque nada en la Biblia remotamente cercano implica este tipo de experiencia,
nos deja suponer que los ojos que ella vio eran los ojos de Dios. En cuanto a la disciplina de la adoración, nos encontramos con que la adoración es una ruptura dentro de la Shekinah de Dios, o mejor aún, ser invadidos por la Shekinah de Dios. No hemos adorado al Señor hasta que el Espíritu toca el Espíritu y todo comienza al entrar en el corazón de la Shekinah. Esta comprensión enroscada e intrincada de la adoración es incrementada con un fuerte sabor carismático. De hecho, él dice: si Jesús es nuestro líder, los milagros se deben esperar producir en el culto. La sanidad, tanto interna como externa, será la regla y no la excepción. Estos servicios tendrán profecías y palabras de conocimiento. Y según él, esto se debe a que la agitación más poderosa de alabanza en el siglo XX ha sido el movimiento carismático. A través de ella, Dios ha infundido nueva vida y vitalidad a millones. Pero aún más inquietante es la idea de que en la adoración a Dios, nuestras facultades racionales no son suficientes por sí solas. Esa es una de las razones del don espiritual de las lenguas. Nos ayuda a ir más allá del simple culto racional, hacia una comunión interna mayor con el Padre. Nuestra mente externa puede no saber lo que se dice, pero nuestro espíritu lo comprende. El espíritu toca al espíritu. Recuerde ante todo que no hemos adorado hasta que el espíritu toca al espíritu. Y ahora vemos el progreso, el proceso. Es al ir más allá de la mente y entrar en experiencias místicas subjetivas que la verdadera adoración se lleva a cabo. Con todo lo que ya Foster ha comunicado, la disciplina de la orientación es predecible. Nos dice: muchos están teniendo una profunda experiencia de un Emmanuel de espíritu, Dios con nosotros, un conocimiento que en el poder del Espíritu de Jesús ha venido a guiar a su pueblo hacia sí mismo, una experiencia de su dirección que es tan definitiva como inmediato como la nube del día y la columna de noche. El modelo, por supuesto, de este tipo de orientación es la mística. También somos introducidos en este punto a la concepción católica de los directores espirituales. Aquí Foster dice que solo los monjes católicos conocen mucho en la actualidad de ese tema. Foster trae su última disciplina, la de la celebración. Aquí estamos para expresar el gozo en todo lo que hemos aprendido hasta ahora sobre el libro, incluso en la participación de la risa santa en ocasiones. En su libro Alabanza de la disciplina, Foster describe con claridad lo que para él significan estas disciplinas que no tienen ningún fundamento bíblico, pero con las cuales ha cautivado a la mayoría del mundo protestante y sigue en crecimiento este movimiento espiritista moderno. Y menciona: las disciplinas espirituales tienen el propósito de hacernos bien. Están destinadas a traer la abundancia de Dios a nuestra vida. El propósito de las disciplinas es liberar al hombre de la sofocante esclavitud a que está sometido, la esclavitud del egoísmo y del temor. Las disciplinas espirituales no pueden hacer nada por sí solas, solo pueden llevarnos al sitio en que se puede hacer algo en nosotros. Ahora vamos a hacer la diferencia en lo que estamos estudiando de las enseñanzas de Foster. La diferencia la vamos a hacer entre la oración bíblica,
la cual se encuentra y se recomienda y se demanda a través de las Sagradas Escrituras. Pero la oración contemplativa, que es la que usan los místicos y la que está usando este movimiento, esa no se encuentra respaldada bíblicamente. ¿Por qué? Porque la oración es nuestra comunicación con Dios. Si el Señor nos habla a través de su palabra, nos dirigimos a Él en oración, pero tales oraciones deben ser racionales, deben ser inteligentes, deben fluir de nuestras mentes, porque Pablo dice que él oraba con su espíritu, pero también oraba con su mente, en 1 Corintios 14:15. Debemos orar, también nos dice él en 1 Tesalonicenses 5:17, debemos orar sin cesar. Y en Filipenses 4:6 nos dice que en esas oraciones debemos dar a conocer nuestras peticiones. Pero en 1 Juan 1:9, las Sagradas Escrituras nos menciona que en la oración podemos confesar nuestros pecados específicos. Charlatanería y oraciones sin sentido o sin palabras no se encuentran en las Sagradas Escrituras, contrario a la afirmación opuesta de los carismáticos, como en el don de lenguas. Eso no está apoyado en las Sagradas Escrituras. Hablar algo que usted no entienda, según el apóstol Pablo en 1 Corintios, no debe ser, porque debemos orar con el entendimiento, de una manera racional. Entonces, uno se pregunta, ¿enseña Foster eso en sus libros? ¿Qué es la oración contemplativa? De igual manera, la oración contemplativa no tiene fundamento ni raíz bíblica. No la está sustentando las Sagradas Escrituras. Su origen no está en la palabra de Dios, sino en los místicos cristianos y en las religiones orientales. Hay que entender que la oración contemplativa, a menudo simplemente llamada meditación, es la esencia del hinduismo y el budismo y se realiza prácticamente de manera idéntica a la forma cristianizada. Entonces, ¿qué es la oración contemplativa realmente? Comienza con la separación. Richard Foster, en su edición original de 1978 de Celebración de la Disciplina, escribió: La meditación cristiana es un intento de vaciar la mente a fin de llenarla. Llenarla. Pero, ¿llenarla con qué? En las religiones orientales, una persona vacía su mente para convertirse en uno con el universo o la mente cósmica. En el misticismo cristiano, uno vacía la mente para también ser supuestamente uno con Dios, que por cierto se encuentra en nosotros. Recordemos las enseñanzas de la chispa divina de Mechlet Etnar, el cual asegura que se encuentra en el alma de cada ser humano. Foster cita varios místicos para describir esta experiencia. Por ejemplo, hay un místico ruso, Teofán el Recluso, que él dijo: Orar es descender con la mente en el corazón y allí comparecer ante el rostro del Señor, siempre presente, todo visible dentro de ti. El tema constante de la mística es que la unión con Dios es posible a través de la oración contemplativa y que la unión con Dios se encuentra dentro de nosotros. Teresa de Ávila dijo: Como no pude hacer reflexión con mi entendimiento, inventé imaginarme a Cristo dentro de mí. Ella también es citada en algunas otras fuentes como diciendo lo siguiente: Métete en la soledad y vendrás a Él en ti mismo. El silencio es característico en la contemplación. Catalina de Weck mencionó: Todo en mí es silencio, y estoy inmersa en el silencio de Dios. Francisco de Sales escribió: Por medio de la imaginación, confinamos nuestra mente dentro del misterio en el cual meditamos. Como vemos, la imaginación es importantísima para los místicos. Como Teresa dice, no se trata de un esfuerzo que venga de su comprensión. Los místicos se suspenden como en el aire, por así decirlo, y deben ponerse en contacto con Dios a través de la imaginación y no a través de la utilización racional de sus mentes. El poder de esa experiencia se hace evidente porque así lo menciona Foster. Estamos viviendo en un silencio perpetuo, interno y auditivo, para que Dios sea la fuente de nuestras palabras y acciones. Así,
A través de la oración contemplativa, la persona es vaciada, es separada de su mente y luego rellena de experiencias imaginativas con Cristo, que encontraremos, según ellos, en el silencio de nuestras almas, resultando entonces de esa manera un Dios, convirtiéndose en la fuente de nuestras palabras y acciones. Esto suena atractivo para muchos, aun cuando este tipo de enseñanza no se encuentra en las Escrituras, pero ¿cómo es que realmente se practica? ¿Cómo es que logra uno practicar la oración contemplativa? Las técnicas que se usan son idénticas a las religiones orientales, como lo hemos venido repitiendo una y otra vez, y por lo tanto son familiares para muchas de las personas que han conocido las presentaciones del yoga. Este líder, Gary Thomas, da instrucciones muy singulares y peculiares al respecto, así. Elige una palabra, como por ejemplo Jesús o Padre, como un foco para la oración contemplativa. Repita la palabra en silencio en su mente por una determinada cantidad de tiempo, aproximadamente unos 20 minutos, hasta que su corazón repita la palabra por sí mismo, tan natural e involuntariamente como el respirar. Pero centrar la oración es un acto contemplativo en el cual usted no hace nada, simplemente está descansando en la presencia de Dios. Como hemos visto, las prácticas que se sugieren a través de Richard Foster en sus escritos no tienen peso bíblico, no están fundamentadas en las Sagradas Escrituras, sino apoyadas en el misticismo oriental. Ninguna experiencia o metodología promoviendo la espiritualidad pueden ser descartadas o aceptadas enseguida si no se ha consultado directamente al único libro con autoridad para mostrarnos de qué lado está esa teoría o práctica sugerida, y ese libro es la Biblia, porque la Escritura es el árbitro final, y como hemos visto, ella no promueve la mística que hemos estado examinando en ninguna de sus páginas. Todas las enseñanzas de Foster están impregnadas con el misticismo oriental, el espiritismo puro. Estamos alcanzando en este momento un nivel alto de conocimiento para darnos cuenta de cómo el espiritismo ha infiltrado las prácticas del cristianismo o protestantismo moderno. Continuamos entonces sabiendo de qué forma se infiltraron las prácticas del ocultismo moderno en el mundo protestante. Y vamos a hablar acerca de la meditación que enseña Foster. En la edición del libro publicado por él, Celebración de la Disciplina, nos dice en la página 30. Otro tipo de meditación es la que los contemplativos de la Edad Media llamaban atención y que los cuáqueros llaman centrarse en su propio ser. Es un tiempo para estar quietos, para entrar en el silencio recreador, permitir que se centre la fragmentación de nuestras mentes. Así, de esa forma, él enseña parte de la meditación, pero continuemos mirando qué más enseña acerca de ese tema. Si esperamos ir más allá de lo superficial, de nuestra cultura, incluso de nuestra propia cultura religiosa, debemos estar dispuestos a penetrar en los silencios recreadores, hacia el mundo interior de la contemplación. Así es como él está inculcando poco a poco la práctica de la meditación de las religiones orientales. Él sigue diciendo en este párrafo: es por la imaginación que más fácilmente podemos descender con la mente al corazón. Quizás algunos individuos excepcionales experimentan a Dios solo con la mera contemplación, pero la mayoría necesita arraigarse más profundamente en los sentidos. Es posible que no se entienda muy bien lo que quiere decir Foster en su libro, pero notemos ahora lo que dice. Con la imaginación, deje que su cuerpo espiritual, lleno de luz, se levante sobre su cuerpo físico. Mire hacia atrás para verse a sí mismo acostado sobre la hierba y asegure a su cuerpo que usted regresará en unos momentos. Imagine a su ser espiritual
vivo y animado, levantarse por las nubes hasta la estratosfera, vaya más y más profundamente hacia el espacio sideral, hasta que solo quede la presencia cálida del Creador eterno. Así él continúa diciendo lo siguiente: Descanse en su presencia, escuche silenciosamente anticipando lo inesperado. Tome nota cuidadosa de cualquier instrucción dada. Con el tiempo y la experiencia, usted podrá distinguir fácilmente entre los simples pensamientos humanos que surgen a la mente consciente y el espíritu verdadero que conmueve el corazón. Esto explica Foster en su libro, que es lo que la nueva era está llamando experiencia extracorporal. Foster está enseñando sencillamente lo que enseñan los espiritistas, lo que está enseñando el movimiento de la nueva era y las religiones orientales acerca de la meditación y de la experiencia extracorporal o el viaje astral. Comparémoslo con una página que no es cristiana, donde se están dando instrucciones acerca de cómo realizar este tipo de experiencias de una manera muy clara y didáctica. Vamos a observarlo. En esta página de WikiHow nos está diciendo cómo realizar una proyección astral o una experiencia extracorporal o lo que se llama viaje astral. Y están diciendo ahí que el viaje astral o la proyección astral se refiere a una experiencia fuera del cuerpo, durante la cual el cuerpo astral abandona el cuerpo físico y viaja al plano astral. Las personas a menudo experimentan este estado durante la enfermedad o cuando participan en una experiencia cercana a la muerte, pero también es posible practicar la proyección astral a voluntad. Este artículo contiene instrucciones sobre cómo comenzar. Solo me tomé el atrevimiento de usar algunas de las imágenes que ellos usan para ilustrar las instrucciones que ellos están enseñando para realizar una experiencia extracorporal. Y vamos a compararlas con la que Foster dice en su libro y ha estado enseñándole al profeso pueblo protestante. Miremos algunas de ellas y recordemos en el texto que leímos anteriormente que él dijo que con la imaginación deje que su cuerpo espiritual lleno de luz se levante sobre su cuerpo físico. Mire hacia atrás para verse a sí mismo acostado sobre la hierba. No puede ser más claro, lo estamos viendo cómo lo están enseñando en una página que no es cristiana y cómo lo enseña Foster supuestamente a los cristianos. Es la misma experiencia, aquí no hay ninguna diferencia. Y ella sigue diciendo, él sigue diciendo, recordemos, que imagine a su ser espiritual vivo y animado levantarse por las nubes hasta la estratosfera. Y dice, vaya más y más allá, para distinguir y levantarse hacia el espacio sideral, hasta que solo quede la presencia cálida del Creador eterno. ¿No son estas gráficas e imágenes lo que están mostrando es lo mismo que dice Foster? No hay diferencia. Esto nos está mostrando qué es lo que quiere enseñar Foster. Y podemos preguntarnos, ¿qué diferencia hay entre la meditación que promueve y practica Foster y la que las religiones orientales practican desde hace mucho tiempo? La verdad, no encontramos ninguna diferencia. Es claro que son la misma cosa, solamente que se le han cambiado las palabras. ¿Cómo pueden creer los seguidores de este movimiento espiritista que sus enseñanzas están basadas en la Biblia? En un artículo publicado el 1 de abril de 2013 en la página web de la Christian Today, vamos a ver qué tanta influencia ha tenido Richard Foster con su libro en el mundo protestante. Allí, el profesor de la Universidad Nacional Pedagógica de México, Adán Tovar, hace una reseña sobre el libro de Foster, Celebración de la Disciplina, bajo el título Libros para toda la vida. Y allí mencionan: la formación del carácter y la persona del creyente siempre ha sido una de las preocupaciones del líder cristiano. Richard Foster
ha hecho una contribución significativa en esta área tan crítica para el bienestar del pueblo de Dios con su libro Celebración de la Disciplina. Qué gran preocupación la de Foster en el carácter de las personas, en los creyentes, enseñándoles prácticas antibíblicas. Se nota que tiene gran interés en la formación del carácter de los cristianos, pero no un carácter a la semejanza de Dios, sino un carácter a la semejanza del diablo, de las tinieblas, porque eso no tiene base bíblica. Pero continuemos leyendo algunos de los párrafos que se publicaron en esta página. Una vida edificada sobre la base inestable de la abundancia de bienes materiales, del poder económico, político, las influencias, el renombre, la fama y el glamour, tarde o temprano se desmoronará como una pirámide de naipes. En cambio, Foster alude de manera magistral en su libro Celebración de la Disciplina a un sistema de disciplinas que van forjando el carácter del ser espiritual y que le permite vivir en la perfecta ley, la ley de la libertad. Con cuánta sutileza nos están tratando de dar a entender de que esas disciplinas de Foster que enseña en su libro Celebración de la Disciplina están basadas en las Sagradas Escrituras y que los escritores bíblicos las practicaban, pero eso no deja de ser una gran mentira. Ninguno de ellos las practicó, ni la palabra de Dios las ha enseñado, como lo hemos probado durante estos minutos que hemos estado estudiando sobre este tema tan importante. Pero en otra de los apartes de la publicación nos dice: el Dr. Richard Foster coloca los valores en la correcta perspectiva bíblica. No es esta una visión de cuánto tienes o cuánto vales, sino la de una mirada más elevada y trascendente. Qué interesante es notar que están haciendo creer a las personas que los valores que está enseñando Foster están colocados en una base y una perspectiva realmente bíblica, cuando nos hemos dado cuenta que esos valores vienen de místicos, apóstatas católicos y místicos que no son católicos, que están enseñando precisamente las bases del espiritismo del alma inmortal, cosa que las Sagradas Escrituras nunca ha aprobado. En otro párrafo dice: Celebración a la Disciplina es un libro sumamente didáctico. Una de las lecciones iniciales que queda como enseñanza fundamental es aquella en la que Foster sostiene que las disciplinas no son para los gigantes espirituales y que por lo tanto están fuera de nuestro alcance. Antes, al contrario, son para seres ordinarios como usted y como yo, que vivimos, sentimos, comemos, soñamos, nos enfermamos, sufrimos y amamos. ¿Qué tan fácil es caer en las garras del enemigo? Párrafos como estos confunden a las mentes incautas, haciéndoles creer que los misticistas antiguos tenían las bases sólidas de la buena educación cristiana, y las prácticas que hacían ellos son fáciles para nosotros hoy, cuando la Biblia no está aportando ni un apoyo a estas enseñanzas mentirosas. Y más adelante ellos dicen: las disciplinas espirituales forman y transforman, son el medio que Dios ha provisto para construir en cada persona la imagen por excelencia que se encuentra en el carácter de Jesús, nuestro modelo supremo de vida. Vuelven a insistir que las disciplinas que hemos estudiado, como la oración centrante, como la imaginación, como la meditación, que están hablando de principios que están dejando la mente vacía para que Satanás tome posesión de ella, son las que Dios ha provisto para formar y construir el carácter de cada persona. ¡Qué gran mentira! Hay que abrir los ojos frente a este movimiento que está permeando la base de las Sagradas Escrituras y está atacando precisamente a la humanidad para llevarlos cautivos a los pies del gran apóstata. Un párrafo más. La meditación es la disciplina que nos aproxima al corazón de Dios, pero no se trata de esa meditación contemporánea en la que la mente queda vacía tanto como el alma. La meditación recomendada por Foster es la que deriva de un hábito como el que tenía el varón aludido en el Salmo 1, de quien se dice:
En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es una meditación que te deja lleno, no vacío, de la misma presencia de Dios. No es desprendimiento y enajenamiento, sino plenitud. Su efecto está en una visión renovada de las cosas, los problemas y los grandes retos. A decir de Thomas Merton, la meditación no tiene objeto ni realidad a menos que esté firmemente arraigada en la vida. En este párrafo le están haciendo el realce a la meditación. Según ellos, no tiene objeto ni realidad a menos que esté firmemente arraigada en la vida. Si vimos hace unos minutos atrás, la meditación que Foster enseña es el viaje astral. No existe en las Sagradas Escrituras esa enseñanza. Hacen creer que la meditación que mencionan los autores de los Salmos es la misma que ellos están enseñando hoy y que tuvieron los místicos cristianos antiguos apóstatas, pero no es así. La meditación que Foster está enseñando es sencillamente una práctica espiritista de la nueva era. A decir verdad, la influencia de Foster en el cristianismo moderno ha sido como una oleada de euforia, emoción y curiosidad hacia lo nuevo de experimentar. Ha logrado impregnar a las principales iglesias que profesan el cristianismo con un resplandor de error que las ha cegado totalmente, dejándolas a merced de prácticas antibíblicas que se originaron en el misticismo y las religiones orientales, o sea, el espiritismo. Ese espiritismo ha clavado sus garras tan firmemente en su presa que no ha querido soltarla ni la va a dejar ir. Hay una profecía que nos ayuda mucho a entender lo que estamos tratando de comunicarles a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Recordemos que estamos estudiando cómo se infiltraron las prácticas del ocultismo en el mundo protestante. Esa profecía le he puesto los 2 errores capitales. La encontramos en un libro muy importante, El conflicto de los siglos o la gran controversia. Allí una persona inspirada menciona lo siguiente. Merced a los 2 errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Está hablando de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo. Como nosotros sabemos y lo hemos expuesto en temas anteriores, la inmortalidad del alma es la misma base del espiritismo y la misma base de las creencias de las religiones orientales. La meditación y el uso de métodos que ellos han practicado durante muchos tiempos dentro del protestantismo nos está mostrando que esta profecía se está cumpliendo. Allí estamos leyendo, que los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través del doble abismo al espiritismo y al poder romano. La Iglesia Católica se unirá con el protestantismo y con el espiritismo, y eso lo estamos viendo así como mediante la utilización de líderes como Dallas Willard. Encontramos que esta profecía se está cumpliendo en Estados Unidos, donde se había mencionado. Fue un filósofo estadounidense. Él es conocido por sus escritos sobre la formación espiritual cristiana. Gran parte de su trabajo en filosofía estuvo relacionado con la fenomenología, particularmente el trabajo de Edmund Husserl, muchos de cuyos escritos él tradujo al inglés por primera vez. Fue durante mucho tiempo profesor de filosofía en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, enseñando en la escuela desde 1965 hasta el 2013, sirviendo como jefe del departamento desde 1982 hasta 1985.
Como podemos ver, la influencia que tuvo este líder fue bastante grande en la sociedad y en la juventud de las universidades. Pero también entendemos a Leonard Sweet. Es un teólogo, semiótico, historiador de la Iglesia, pastor y autor estadounidense. Sweet actualmente es el profesor de evangelismo de Stanley Jones en la Escuela Teológica Drupe de la Universidad en Madison, Nueva Jersey. Es un profesor visitante distinguido también de la Universidad de George Fox en Portland, Oregon. Sweet es ordenado en la Iglesia Metodista Unida. Aquí encontramos que este es otro líder que tiene una influencia bastante grande en el mundo protestante. Muchos de ellos caen en las enseñanzas falsas que él mismo está proyectando. Pero encontramos a Rick Warren. Es un pastor, evangelista y escritor estadounidense. Es el fundador y es actual autoridad pastoral de la iglesia de Saddleback Church, localizada en California, siendo una de estas iglesias de las 8 congregaciones más grandes de los Estados Unidos en la actualidad. También es uno de los autores de libros cristianos mejor vendidos, incluyendo su guía de evangelismo y ministerio de la iglesia, o una iglesia con propósito, que ha desencadenado una serie de conferencias sobre evangelismo y ministerios cristianos a nivel mundial, pero quizás sea más conocido por su siguiente obra catalogada como devocional, Una vida con propósito, la cual ha sido vendida en más de 30 millones de copias, solo en español, colocando a Warren en la lista de los escritores de mayores ventas del New York Times. Él ha ideado un devocional que se llama Las 40 Madrugadas y que ha permeado la mayoría de las iglesias protestantes también, con diferentes nombres. Pero también mencionamos a Bill Hybels. Es el fundador y expastor principal de la iglesia comunitaria William Carey. Fundó una de las iglesias más concurridas en América del Norte, con una asistencia promedio de casi 24,000 personas a partir del 2011. Es el fundador de la asociación World Cred y creador de la Cumbre Global de Liderazgo. Hybels también es autor de varios libros cristianos, especialmente sobre el tema del liderazgo cristiano, donde están permeadas muchas de las prácticas que Foster enseña en su libro. Fue acusado de abuso sexual y tuvo que renunciar a su ministerio, lógicamente negando todas las acusaciones. Encontramos a Tony Campolo. Es un sociólogo estadounidense, pastor, autor, orador público y es asesor espiritual del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Campolo es conocido como uno de los líderes más influyentes en la izquierda evangélica y ha sido un importante defensor del pensamiento progresivo y la reforma dentro de la comunidad protestante. También se ha convertido en un líder del movimiento cristiano Red Letter, que tiene como comentarista popular en casos de política y casos sociales. Ha sido invitado a programas grandes, muy conocidos como el show de Charlie Rose, Larry King, etcétera, etcétera. Él ha tenido mucho auge dando conferencias a nivel mundial y esparciendo la semilla del espiritismo mediante estos principios equivocados que hemos expuesto aquí. Tenemos también a Brian McLaren. Los intereses académicos de McLaren incluyeron el drama medieval, los poetas románticos, la literatura filosófica moderna, las novelas del Dr. Walker Percy. En el 2004 se le concedió el grado de doctorado en divinidades honoris causa de parte del Seminario Teológico de Vancouver British en Columbia, Canadá. Siguió adelante hasta fundar la Iglesia Comunidad de Cedar Ridge. Él ya no es el pastor en este lugar, ya que renunció a su posición para seguir adelante con su trabajo de portavoz del movimiento. Además, está en el Consejo de Directores del Pueblo o la Iglesia Emergente. Es una clase de grupo de expertos que promueven la Iglesia Emergente. Ese es un escritor prolífico, el cual es un presentador de la Iglesia. Ha aparecido en televisión y radio y ha escrito muchos libros exitosos como Una ortodoxia generosa, El mensaje secreto de Jesús, Encontrando fe, Todo debe cambiar, etc.
Sus palabras están saturadas de deconstrucción, reinterpretación, ideas retadoras y aún reticencia a aceptar la teología bíblica histórica. Muchas iglesias y comunidades hoy promueven las ideas místicas y espiritistas de estos líderes de una manera natural y de una manera clara. Miremos algunos ejemplos. La Iglesia Latina apoya a Foster y a sus ideas. Tenemos aquí también la Iglesia Peniel. Aquí están hablando de Richard Foster. Vamos, es un medio de comunicación de otra iglesia protestante que está mostrando que Celebración de la Disciplina es un libro que se puede y se debe tener. Aquí lo vemos cómo lo promocionan. Tenemos los clérigos que están también apoyando la formación espiritual de Richard Foster. La Biblia Renovaré es prueba e indicio de cómo este movimiento ha tenido tanto auge. Encontramos entonces aquí quiénes son los autores de esto, de esta Biblia, que está llevando al mundo protestante a caer cada vez más y más entretejidos y entrampados en el mundo del espiritismo. Encontramos también Misiones Globales, Transforma el Mundo. Aquí estamos viendo cómo apoyan ellos las ideas de Richard Foster sin ningún problema. Vemos también la formación espiritual en la Iglesia Metodista Libre. Es una formación que se le está dando a los pastores y ellos así irán a transmitir esas ideas erróneas a sus feligreses. Llegamos a un momento importante. Tenemos que mirar cómo se infiltraron las prácticas, ya lo hemos visto, pero tenemos que preguntarnos ahora, ¿será que lo que dice el espiritismo, como en esta imagen, que la religión correcta es ser buena persona? ¿Eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras? Entendemos que no. Mediante imágenes como estas se confunden las mentes de los lectores y de las personas incautas, de aquellos que no han creído en las Sagradas Escrituras como fundamento de su fe. Pero también ellos dicen que los principales objetivos del espiritismo es realizar el progreso espiritual de la humanidad, transformar al hombre en un ser de bien y en consecuencia a la sociedad, revivir el cristianismo puro sobre la base de las enseñanzas de Jesús y dar al hombre una fe sólida basada en la razón. ¿Será que estos principios realmente están siendo llevados a cabo por el espiritismo? ¿Qué prefieren? ¿Qué pretenden ellos al decir que están revivando el cristianismo puro sobre la base de las enseñanzas de Jesús cuando la palabra de Dios ha sido desechada por ellos de una manera sutil? ¿Pretenden creer en algunas enseñanzas, pero en otras no? ¿Están realizando realmente el progreso espiritual de la humanidad? ¿Están dando al hombre una fe sólida basada en la razón? No es correcto lo que ellos están diciendo. La Biblia nos está diciendo qué debemos hacer. Ahora preguntémonos, ¿cuál debe ser nuestra posición frente a esta semejante avalancha de apostasía? Lobos vestidos de ovejas están entrando al rebaño. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Los profetas nos llaman la atención a lo siguiente. Isaías capítulo 58 versículo 1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Clama a voz en cuello nos está diciendo. No nos detengamos, tenemos que denunciar el pecado, tenemos que denunciar la rebelión, tenemos que denunciar el mal y la oscuridad como avanza. Ezequiel 9:4 nos dice también. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente, a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. El verdadero pueblo de Dios se debe estar distinguiendo porque gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio del pueblo. Tenemos que hacer retroceder las tinieblas. Ezequiel 3:18 también nos dice: Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad,
pero tú habrás librado tu alma. Claro lo que está diciendo el profeta aquí. Si el impío va a morir, tenemos que advertirle. Si está andando por un camino incorrecto, tenemos que advertirle. No podemos quedarnos callados. No podemos pasar por alto lo que está pasando. También nos dice esta cita inspirada: Si Dios aborrece un pecado más que otro, del cual su pueblo es culpable, es el de no hacer nada en caso de una emergencia. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa son consideradas por Dios como un grave delito igual al peor tipo de hostilidad contra Dios. Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 311.1. ¿Podemos estar pensando que quedándonos callados es suficiente? ¿Será que eso es lo que Dios está queriendo de su pueblo? Nos está diciendo esta cita que la indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa como la que estamos viendo son consideradas por Dios como un grave delito, igual al peor tipo de hostilidad contra Él. No podemos estar en contra de nuestro Dios al callar. Tenemos que denunciar y avanzar para que las tinieblas retrocedan. Esta cita también nos muestra algo importante. Cuando Dios habla a los hombres y les manda a llevar su mensaje al pueblo, eso significa algo. Aquellos a quienes se les manda llevar un mensaje deben seguir adelante aunque en el camino se interpongan obstáculos formidables. Los que dicen conocer la verdad, sin embargo, colocan obstáculos en el camino para que no le llegue luz al pueblo. Tendrán que arreglar cuentas con Dios que no les agradará enfrentar. Dios maneja su obra y ay del hombre que saque su mano para tocar el arca de Dios. Qué interesante es notar que Dios nos ha puesto sobre nuestros hombros una responsabilidad, llevar un mensaje al pueblo. Tenemos que dar el mensaje, les guste o no les guste, aunque hayan obstáculos y se interpongan personas y quizás circunstancias, tenemos que avanzar. Dios maneja su obra y hay del hombre que saque su mano para tocar el arca de Dios. Aquellos que se quieran interponer frente a esta verdad tendrán que dar cuenta directamente a nuestro Dios. Una cita más que nos dice: el siervo de Dios no debe permitir que su propio espíritu se interponga con la reprensión que se le manda a dar, sino que está bajo la obligación más solemne de presentar la palabra de Dios sin temor ni concesiones. Debe llamar al pecado por su propio nombre. Los que permiten, por descuido o indiferencia, que el pueblo profeso de Dios deshonre su nombre, son contados entre los transgresores y son anotados en los registros celestiales como participantes de sus acciones perversas. Señales de los tiempos, 21 de abril 1881. ¿Qué cita más clara? El siervo de Dios no debe permitir que el mensaje que Dios le manda a dar se quede callado. La palabra de Dios tiene que salir a relucir y debemos denunciar sin temor ni concesiones. Debemos llamar al pecado por su nombre. Los que permiten, por descuido e indiferencia, que el pueblo profeso de Dios deshonre su nombre, está diciendo esta cita, nos contarán como transgresores. Queridos amigos, yo no quiero ser contado como transgresor. Por eso desde este ministerio estamos dando la voz de alarma, estamos advirtiendo a nuestros amigos protestantes que han caído precisamente bajo el poder del espiritismo, que tienen que levantar la cabeza y aferrarse de la palabra de Dios para que puedan avanzar y recorrer el camino que Jesús ha trazado para todos. ¿Cuál debe ser entonces nuestra posición frente a semejante avalancha de apostasía? ¿Será de indiferencia? ¿Será de silencio? ¿Será de aceptación? ¿O será de rechazo total y de denuncia? La decisión es de cada uno de nosotros, aunque el cielo y la tierra se desplomen. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte este video.